mi nombre es Majo. Hola, mi nombre es Elvin Hola, mi nombre es Maga. y juntos somos Mem. Y hoy le vamos a hablar sobre Julia. Julia es un lenguaje de programación lanzado en 2012. Sus autores son estas personas que ven en pantalla junto con otros colaboradores. En un post del blog de la página oficial dijeron que pasaron 3 años creando Julia porque eran codiciosos. Estaban cansados de las compensaciones entre MATLAB, Lisp, Python, Ruby, Perl, R y C y querían un solo lenguaje que fuese bueno para la computación científica, machine learning, minería de datos, álgebra lineal a gran escala y computación paralela y distribuida. Y lo lograron. Julia llena este papel. Es un lenguaje dinámico flexible apropiado para computación científica y numérica, con un desempeño comparable a los lenguajes tradicionales estáticamente tipados. La extensión común de los programas en Julia es .jl. Es un lenguaje libre y de código abierto, tiene macros como los de Lisp, puede llamar funciones de Python mediante el paquete PyCall y puede llamar funciones de C directamente sin necesidad de usar envoltorios. Está definido como un lenguaje multiparadigma, combinando características de programación imperativa y funcional, y por supuesto también incluye la programación orientada a objetos. Julia es un lenguaje compilado, dispone de un compilador avanzado en tiempo de ejecución, JIT, basado en LLVM. A diferencia de los lenguajes compilados tradicionales, no es estrictamente de tipado estático. Usa la compilación just in time para inferir el tipo de cada variable individual en el código en tiempo de ejecución por defecto, pero también permite declaraciones de tipo de forma opcional. El resultado es un lenguaje con un sistema de tipado dinámico con la rapidez de lenguajes compilados tradicionales como C. En el caso de las variables, Julia provee un sistema extremadamente flexible para el nombramiento de variables. Se distingue entre mayúsculas y minúsculas y no tiene significado semántico. El alcance de las variables es estático y el lenguaje tiene asociación profunda. Julia usa alcance léxico, lo que significa que el alcance de una función se va a heredar del alcance en el que se definió dicha función. Bueno, y para mostrar esto vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer primero es definir un módulo llamado please. Vamos a poner el valor de x igual a 1 y vamos a asignarle el valor de x a Mercy. Definimos el módulo, luego lo que vamos a hacer es importar el módulo. Luego vamos a cambiar el valor de x, pongámosle otro valor diferente, digamos 20. Y finalmente vamos a llamar a please.mercy que debería devolvernos el valor de x y lo que nos devuelve sigue siendo 1. Entonces podemos probar de esta manera que en efecto tiene un alcance léxico. Las funciones en Julia son objetos de primera clase. Pueden ser asignados a variables, usadas como argumentos y retornadas como valores. En el caso de los módulos o packages, deben ser importados o instalados para poder usar sus atributos y nombres. Si tenemos un módulo personalizado, se puede controlar cuáles nombres de otros módulos son visibles al importar y cuáles nombres de nuestro módulo están destinados a ser públicos mediante la exportación. Vamos a dar rápidamente un ejemplo sobre importación y exportación de módulos. En este caso estamos definiendo un módulo que se va a llamar mi módulo y dentro de él vamos a definir un tipo que va a ser mi tipo y dos funciones. En el caso de mi tipo y la función die van a ser exportadas, lo que significa que van a estar disponibles para ser importadas dentro de otros módulos. La función wanna va a ser una función privada en mi módulo. En el caso de esta declaración que tenemos aquí, que es using leaf, significa que cuando se encuentre una variable que no tiene definición en el módulo actual, el sistema va a buscar entre las variables exportadas por lib y la va a importar a mi módulo si la encuentra. En el caso de la palabra reservada import, apoya básicamente la misma sintaxis que using, con la diferencia que va a operar con un solo nombre a la vez. Por eso tenemos que importar base.show. Y no va a añadir módulos a ser buscados como en el caso de la palabra using. Sin embargo, todas las funciones que sean importadas usando import van a poder ser ampliadas con nuevos métodos, mientras que aquellas importadas con using solo van a poder ser usadas dentro del módulo. En el caso de los alias, al asignar una variable a otra variable se va a copiar el valor encontrado en la dirección de memoria, en vez de apuntar a la misma dirección. Asimismo, como las funciones pueden ser pasadas como cualquier valor, se pueden crear alias a funciones. Si definimos esta función que toma dos parámetros y los suma, luego le llamamos a ver, el resultado va a dar 5. Después podemos igualar g a esta función y si llamamos a g con los mismos parámetros vamos a recibir el mismo resultado.
Julia también permite sobrecargar operadores de un módulo. Si, por ejemplo, pedimos información sobre el operador más, nos dice que es una función genérica que tiene 163 métodos, pero si queremos podemos importar del módulo base al operador, que es donde está definido, y podemos definir un nuevo método. Y en este caso, cuando volvemos a llamar entonces al operador más, nos dice que es una función genérica con 164 métodos. Acabamos de agregar un método más al operador. Julia también ofrece otros constructores de lenguaje que soportan diferentes mecanismos de polimorfismo. En este caso, esta notación va a definir un método para el producto escalar, mientras que esta notación va a definir un método para el producto entre matrices y vectores. Hola, mi nombre es Majo y voy a enseñarles cómo el lenguaje de programación Julia define sus estructuras de control de flujo y sus estructuras de datos, teniendo en cuenta que la sintaxis de Julia se parece a la sintaxis de Python. Ok, Julia define 5 estructuras de control de flujo, que son expresiones compuestas, evaluación condicional, repeticiones, excepciones y paralelismo. Las expresiones compuestas vienen de dos sabores, con un bloque begin, end y una secuencia de instrucciones separadas por punto y coma. El bloque begin tiene la siguiente estructura, que es una variable a la cual se le asocia el valor del bloque, la palabra reservada begin, el cuerpo del bloque y la palabra reservada end. En este ejemplo podemos ver saludos tiene asociado el valor del bloque. El valor del bloque es la última expresión evaluada. En este caso sería la concatenación de O y lis. Otra cosa importante de decir de los bloques, igualmente de la secuencia de instrucciones separadas por punto y coma, es que estas no introducen un contexto local. Es decir, que yo afuera del bloque puedo referenciar estas variables. Podemos ver que al referenciar saludos vamos a obtener OLIS y al referenciar O vamos a obtener O porque el bloque no introduce contexto local. Lo siguiente que vamos a ver es la secuencia de instrucciones separadas por punto y coma, que tienen la siguiente estructura. Tenemos la variable a la cual se le asocia el valor de la secuencia y entre paréntesis tenemos la secuencia de instrucciones separadas por punto y coma. Acá sucede igual que anteriormente, el valor de by será la última expresión evaluada por la secuencia. Y vamos a confirmarlo referenciando by, y vemos que tiene asociado adiós, que es la concatenación de adi y os. Lo siguiente que vamos a ver es la evaluación condicional, que viene en dos sabores, en bloques if, y else, y este operador ternario. El if tiene la siguiente estructura, que es la palabra reservada if, la condición y la instrucción, etc. Estos bloques de if tienen mucha similitud con los bloques de if de Python. Y lo podemos ver en este ejemplo. Vemos que tenemos una función que, dado nuestro peso y altura, nos dice si estamos gorditos. Acá hay varias cosas que quisiera recalcar y son las siguientes. Primero podemos hacer este tipo de cosas. Un rango, la evaluación de un rango es una evaluación booleana, es una expresión booleana, es decir, esto me arroja verdadero o falso. Otra cosa que quisiera decir es que los bloques else, if y else son opcionales. Lo que no es opcional es la palabra reservada end al final del bloque. Otra cosa que quisiera decir con esto es lo siguiente. Como dijimos anteriormente, los bloques begin end no introducen contexto local. Es decir, que puedo referenciarlos desde afuera. Y pasa algo similar con los bloques de if. Los bloques de if en Julia no introducen contexto local. Es decir, que yo normalmente esperaría que al referenciar G afuera del bloque me diera error, pero en este caso no, ya que Julia con los bloques de if no introduce contexto local. Entonces podemos probarlo diciendo estamos gorditos, AMB, suponiendo que mi peso es 55 y mido 1,55, entonces esto nos dice estoy más gordito, me gusta comer, es decir, que yo puedo referenciar afuera del bloque if la variable. Otra cosa que me gustaría decir, ya que estamos hablando de expresiones, de evaluación de expresiones booleanas con la condición del if, es que Julia soporta la evaluación con cortocircuito. Es decir, que
yo para saber si una expresión es verdadera, una expresión booleana es verdadera o falso, no necesito evaluar toda la expresión. Y además de las ventajas que nos trae normalmente la evaluación cortocircuito, es decir, evitar recálculos y evitar errores innecesarios, también Julia nos introduce lo siguiente. Podemos traducir un if then en lo siguiente. Conocemos que cuando tenemos if then es que se cumplen las dos cosas. Se cumple el pedazo de código del then y se cumple la condición del if. Eso lo podemos representar con un i, con evaluación con cortocircuito. Y cuando decimos if not, entonces tal cosa, eso se puede representar con un o. Es decir, que si n es menor a 0, es decir, que el factorial debería dar error, debo evaluar el otro pedazo del o, entonces levanto el error. Esto es una de las ventajas que nos ofrece Julia aprovechando la evaluación con cortocircuito. Lo siguiente que vamos a ver es este operador ternario, que se representa de la siguiente forma. Este también pertenece y está en otros lenguajes, así que no hay mucha sorpresa. A, en este caso, es una expresión booleana, es decir, evalúa verdadero o falso. B es un pedazo de código que se ejecuta si A es cierto y C se ejecuta si A es falso. En este ejemplo tomado del algoritmo de escape time, tenemos un ejemplo del operador ternario. Si el valor absoluto de z es mayor a 4, entonces retorno i, si no evalúo esta expresión. Esto nos sirve para ahorrarnos casos de if, else innecesarios, ya que nos sirve para evaluar cuando dos pedazos de código dependen de la evaluación de una sola expresión booleana. Lo siguiente que vamos a ver son las repeticiones. Las repeticiones vienen en dos sabores, while end y for end. La estructura del while es la siguiente y es muy parecida a la sintaxis de Python. Tenemos while, la condición, el cuerpo del while y la palabra reservada end. Y tenemos el siguiente ejemplo con un diccionario que queremos imprimirlo al revés. Lo siguiente que vamos a ver es la iteración determinada, que se puede presentar de varias formas. Una es la siguiente, que es for i in iter. Iter es cualquier cosa que puedo iterar en Julia. Es un iterable. Puede ser un rango, que cabe destacar que aquí en Julia comienzan los rangos por 1, igual que en MATLAB. Puede ser un diccionario, puede ser un arreglo, puede ser cualquier cosa que en Julia esté definido como iterable. También es presentada de la siguiente forma. Entonces, dado que esto puede ser cualquier cosa iterable, Julia nos ofrece una interfaz iterator que nos genera iteradores sobre los cuales podemos iterar. Uno de ellos sería, por ejemplo, enumerate, que, por ejemplo, dado un string, nos enumera el string y podemos iterar sobre eso, es decir, que podemos colocarlo acá. Otra cosa importante de decir es que en Julia existen las instrucciones continue y break, que se comportan muy parecido a la sintaxis de Python, es decir, continue me permite volver al inicio de la iteración y break quiebra la iteración. Lo siguiente que vamos a ver son las excepciones y el paralelismo. Julia tiene excepciones predefinidas que podemos levantar con throw y la excepción entre paréntesis. Además podemos arrojar errores con error, por ejemplo, error no se permiten números negativos y además tenemos bloques try y catch. Try que protege el bloque que se ejecuta cuando las situaciones del programa se dan como deberían darse y catch que se ejecuta en las situaciones en donde algo sale como no se esperaba. Por ejemplo, usando la función square root y un número es menor a 0. Entonces acá es donde catch entra en juego. En las excepciones no voy a ahondar mucho porque vamos a profundizarlo después. Entonces, el paralelismo en Julia. Julia soporta corrutinas, que son hilos verdes, multithreading, que aunque el módulo se considera un experimental, y procesamiento distribuido. Y con esto finalizamos lo que son las estructuras de control de flujo en Julia. Ahora vamos a ver cómo Julia define sus estructuras de datos, viendo sus sistemas de tipos y la clasificación de los tipos en Julia. Ok,
Lo primero que vamos a ver son los sistemas de tipos. El sistema de tipos de Julia es dinámico, pero ofrece ventajas de sistemas estáticos. Es decir, que yo puedo, al declarar una variable, puedo asociarle un tipo o puedo no hacerlo. Así tengo lo mejor de los dos mundos. Declarando el tipo le permito al compilador hacer optimizaciones y sin declarar el tipo permito que el programa sea mucho más flexible. Además, el sistema de tipos es nominal, es decir, que la compatibilidad y la equivalencia están determinadas por el nombre del tipo. Además, que sea nominal determina que un subtipo es subtipo de un tipo solo si está declarado en el lenguaje como tal. Y es paramétrico, que nos dice que los tipos genéricos se pueden parametrizar. Ok, lo siguiente que vamos a ver son los tipos abstractos y tipos concretos. Los tipos abstractos son estos tipos que tienen subtipos asociados en el árbol jerárquico. Ahorita vamos a ver el árbol jerárquico de número para entender mucho más esto. Entonces, estos tipos abstractos lo que hacen es crear un contexto para los tipos concretos. Es decir, por ejemplo, un tipo abstracto es número. Número es un tipo abstracto, primero porque tiene subtipos y segundo porque yo te estoy diciendo que, por ejemplo, esta función acepta un número, pero no te estoy diciendo qué número acepta. Por lo tanto, esto le da flexibilidad a la función. Los tipos concretos son estos tipos que no tienen subtipos, es decir, por ejemplo, estos int de diferentes tamaños, los float no tienen subtipos, por lo tanto son tipos concretos. Otra cosa importante es que la declaración de Julia se hace de la siguiente forma: x, dos puntos, el tipo igual al valor asociado. Otra cosa importante es que la declaración de tipos en Julia no puede ser global, es decir, yo no puedo poner int 8 igual a 10 porque x es una variable global, la estoy declarando como global. Solo puedo declarar los tipos en ambientes locales, es decir, en funciones, en while loops, en for loops, en bloques let, pero no puedo declararlos en bloques begin end, no puedo declararlos en if, porque son ambientes que no introducen contexto local. Es decir, que si yo voy a declarar un tipo, tengo que hacerlo en un lugar donde se introduzca un ambiente local. Esta es la forma en que yo puedo declarar un tipo local acá. Ok, Julia hace conversiones, es decir, que si yo tengo local int 8 y yo puedo declarar lo siguiente, entonces él va a hacer, si es posible, la conversión de 10 a int de 8 bits. Lo que no hace Julia es que si en el LValue yo tengo asociado al valor un tipo en el que el RValue no cabe, entonces a mí me va a dar un error de exactitud. Es decir, que si yo pongo 0.2 me da error de exactitud porque 0.2 no cabe en un entero de 8 bits. Eso también es importante sobre el sistema de tipos. Lo siguiente que vamos a ver son los tipos compuestos, que en otros lenguajes se conocen como records, se conocen como structs y como objetos. Acá en Julia se conoce como struct y le doy un nombre al struct y luego viene la declaración de los campos del struct, que podemos ver que pueden o no pueden tener un tipo asociado. La inicialización del tipo sería de la siguiente forma: yo tengo una variable a la cual le asocio el struct y el nombre del struct y entre paréntesis las instancias de los campos del struct. Otra cosa importante de decir es que los tipos compuestos como el struct son inmutables, es decir, que yo no puedo cambiar la estructura del struct. Si yo quiero hacer eso, lo que puedo hacer es colocar mutable antes de la palabra struct. Lo que sí puedo hacer con structs que son inmutables es tener campos que sean mutables, es decir, yo acá puedo tener un arreglo, puedo tener cosas que puedan mutar y puedan cambiar, pero la estructura del struct no puede variar. Lo siguiente que tenemos son los tipos compuestos paramétricos, igualmente que los tipos anteriores, pero aceptan un tipo como parámetro. Ok, lo siguiente que vamos a ver son las uniones. Las uniones no tienen mucha diferencia con la unión de otros lenguajes. Yo declaro, para su declaración lo que hago es la palabra reservada union y entre llaves los tipos que acepta la unión.
Y como es una unión, un 1 puede ser un whatever, que es la unión, o un string puede ser un whatever. Lo siguiente que vamos a ver son los arreglos. Los arreglos se almacenan como column major en Fortran, es decir, que las columnas están consecutivas en memoria. Y la declaración, por ejemplo, la más simple es la siguiente, como en Python. Tengo entre corchetes los números separados por punto y coma y así declaro un arreglo de una dimensión. Si quiero declarar arreglos de más de una dimensión, lo hago de la siguiente forma. Me olvido de las comas y separo las filas con punto y coma. Esta declaración se parece mucho a la declaración de MATLAB. Y hay otras formas de declarar arreglos. Por ejemplo, puedo usar la palabra vector con sus elementos sin definir. Puedo utilizar la palabra matrix para declarar una matriz de 5×5 sin definir. O puedo usar collect para declarar un arreglo. Ok, ¿cómo acceder a la posición en arreglos? En específico, si declaramos los arreglos como lo hicimos anteriormente, podemos hacer, por lo menos en una dimensión, puedo ingresar a la posición del arreglo entre corchetes poniendo el índice o un rango. También puedo colocar, o en 2 dimensiones puedo poner la fila y la columna. En realidad lo que quiero hablar es, al referirme con cómo acceder a una posición, es que se debe favorecer el column major. Es decir, que dado que en la memoria las columnas están consecutivas, entonces yo tengo que acceder tratando de tener los menos fallos posibles en el caché y poder así ahorrar memoria y hacer que mi programa sea mucho más eficiente. Y con esto terminamos lo que son las estructuras de control de flujo de Julia y las estructuras de datos. Con esto ya podemos programar. Con respecto a cómo Julia maneja las subrutinas, sucede algo interesante. Normalmente cuando le pasas una variable, él maneja ese variable por referencia. Sin embargo, con los tipos primitivos sucede otra cosa porque los maneja como valor. Tipos primitivos como los enteros. Yo he creado 2 funciones para que veamos qué sucede esto. La primera función es Pretty Woman, que recibe un arreglo y le hace swap a los 2 primeros elementos del arreglo. Y la segunda función es Ocean8, que recibe un entero y le suma 1. Entonces vamos a incluir eso y crearemos una variable que es x, que vale 20. Crearemos una variable que vale y, que es un arreglo que tiene en primer elemento 0 y el segundo 100. Ahora llamaremos a Ocean8 con x. Verás que le coloca 21 y cuando yo llamo a x sigue siendo 20 porque se pasó como valor. Ahora si yo llamo a Pretty Woman y le paso y como primer elemento coloca el 100 y el segundo el 0 al revés de como está, o sea hizo el swap. Y cuando yo vuelvo nuevamente a llamar al 100 a y, perdón, él lo pasó por referencia porque y ahora tiene el 100 de primero y el 0 del segundo. Por convención, cuando queremos una variable que haga una copia, se le pone un signo de exclamación. Por ejemplo, queremos un arreglo que tenga 3, 2, 1 y usaremos la función sort sin signo de exclamación que reciba a z y crea el arreglo ordenado 1, 2, 3. Sin embargo, cuando volvemos a llamar a z está desordenado. Ahora si llamamos a la función sort con signo de exclamación con z, da el arreglo ordenado, pero cuando volvemos a llamar z lo da desordenado. Por convención, entonces, recordemos que si no tiene el signo de exclamación es porque él hace una copia, y si queremos otra función que haga lo mismo pero que haga los cambios in place y haga los cambios por valor de referencia sin copia, le colocaremos un signo de exclamación. Otro dato interesante que tiene Julia es que tiene parámetros nombrados y también parámetros posicionales. Yo creé esta función que se llama posicional, que recibe 2 parámetros. Recibe un parámetro posicional que es x igual a 5 y recibe un parámetro nombrado que es y igual a 6. ¿Cuál es la diferencia? Es que está este punto y coma. Al final de esto, imprime los 4 parámetros. Vamos a probar. Si yo digo posicional
de 1, 2, me dice posicional de 1, 2, 5, 6. Si yo digo posicional con y igual a 100, me dice posicional 1, 2, 5, 100. Ahora si yo digo ahora que 50 y y igual a 100, me da posicional de 1, 2, 50 y 100. Otra cosa que tiene Haskell, que tiene Julia, es que podemos crear funciones de primera clase. Eso significa que podemos colocar funciones en variables. Por lo menos aquí crea una función que es crear sumador, que recibe un X. Después él crea una función que recibe un Y, que suma el X que le pasé inicialmente con el Y que le estoy pasando y devuelve esa función sumador. Si yo hago que sumador es igual a crear sumador con 20 y después digo sumador de 3, suma el valor inicial de 20 y lo suma al 3. Esto nos permite también que Julia incorpora funciones de mayor clase, de mayor orden, como map, que también parecidas a las que usa Haskell. Y si yo uso sumador y le aplico un arreglo de 1, 2 y 3, le suma la función que yo creé de primer orden y se lo suma a el arreglo. También es posible crear funciones anónimas parecido como la sintaxis de lambda cálculo, que guión mayúscula si es mayor a 2 de 3 y es verdadero porque 3 es mayor que 2. Ahora, ¿cómo manejan las excepciones en Julia? Una manera de manejarlo es con los try catch que utiliza Julia, muy parecidos a como, o sea, los try lo maneja como lo hace Python y el catch. Si yo hago función raíz de un elemento, digamos 4, me da 2. Ahora si hacemos un elemento que es negativo, él aplica la raíz compleja. Ahora hablaremos sobre cómo Julia maneja las clases. Ya se ha hablado que Julia tiene 3 tipos de clases, que tiene clases mutables, no mutables y abstracto, pero hablaremos un poco más de eso. Le haremos una clase que no es mutable, que la llamaremos tigre, que tiene un tamaño, podrías usar la ñ porque recordemos que Julia permite Unicode, que es un flotante de 64, pero también no puedes poner nada, y cuando no pones nada Julia entiende que es como si pusieras n, o sea que va a recibir cualquier parámetro y lo va a crear. Él por defecto crea su propio constructor, entonces yo puedo poner que tigre es igual a tigre y un pelaje de 67 con color verde de pelaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si yo quiero por lo menos cambiarle el pelaje de tigre y ponerle que su pelaje ahora es rosado, no podré, porque me dirá que tigre no es mutable. O sea, no puedo colocarle otra cosa pelaje. Lo que se puede hacer es colocarle cosas que sean mutables a la vez. Es decir, puedo tener un arreglo, ordenarlo y él va a quedar ahí mismo. Pero no puedo colocarle otro arreglo. Para colocar tipos mutables, puedo crear un mutable struct. Puedo colocar gata fiera, que tiene un pelaje. Y puedo crear ahora gatica, que es una gata fiera. Que tiene un pelaje verde. Otra vez. Y ahora yo puedo hacer que gatica.pelaje es igual a rosado. Entonces si yo llamo gatica, ahora gatica es un pelaje que tiene un pelaje rosado. Ahora, estos tipos de
clases no permiten, los tipos mutables y no mutables no permiten herencia. Pueden ser instanciados, pero no permiten herencia. Los tipos que permiten herencia son los tipos abstractos. Pero estos tipos abstractos no permiten ser instanciados. Entonces yo voy a crear un tipo abstracto que se llame felino. Y ahora voy a crear una clase no mutable, que sea un león por lo menos, que sea de tipo felino y que tenga un color ojos y que tenga un pelaje. Ahora, si yo digo subtipos de felino, él me va a demostrar que hay uno, que es un león. O si yo digo supertipo de león, me va a mostrar que es felino. Ahora hablaremos un poco de cómo hacer un constructor. Por lo menos si yo digo un constructor, a que le paso un string, digamos que el string es un color, un pelaje, que recibe un abstract string, y tengo un constructor, ahora que será león, de cualquier cosa, de ojos verdes y pelaje. Y ahora puedo hacer que leoncito es un león. Creamos que ahora recibe nada más un constructor, que puedo usar un constructor que recibe un parámetro nada más. Puedo crear ahora que su pelaje es azul. Y ahora es un león cuyos ojos son verdes y su pelaje es azul. Ahora, hay otros tipos de constructores que son los constructores llamados internos. Ahora, para simplificarlos hacemos un struct pantera, que pantera también es de un felino. Y ahora que tiene un pelaje, pero definimos un constructor interno que va a ser, o sea, no va a haber ahora, definimos este constructor, no va a haber constructor por defecto, sino que va a ser nada más este constructor. Así, las ventajas es que permiten, le colocaremos marrón, las ventajas es que le permiten tener un mayor control de cómo se guardan las cosas en la clase, pero siempre es mejor hacer unos constructores externos en vez de externos, es mejor práctica. Y podemos crear, ahora si llamamos a pantera, de un constructor vacío, va a crear una pantera con una instancia de marrón en el pelaje. Una cosa que tiene Julia es que tiene despacho múltiple, es decir, yo puedo crear funciones que se llamen igual, pero se llamarán dependiendo de cómo sean sus argumentos. Por lo menos puedo crear una función que se llame miau, que reciba una pantera y que devuelva grrr. Pero también puedo crear una función que se llame igual miau, que reciba un león y que devuelva miau. Y ahora cuando yo le paso la función miau y le paso un leoncito por lo menos, será miau, pero cuando yo le paso ahora una pantera, dirá grrr. Y así hay despacho múltiple. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ya terminamos con el video, ¿por qué usar Julia? Bueno, Julia es un lenguaje que es muy eficiente y que por su eficiencia es mayormente usado en Big Data. Big Data como bases de datos, cloud computing, cloud mining,
Y o sea, es importante saberlo porque es un lenguaje que está naciendo. Y mientras más desarrolladores tenga, mayor será su crecimiento. Una prueba de su eficiencia, una comparación, se tienen aquí estas tablas de su eficiencia en resolver matrices de 1000 por 1000 o de 60 por 60 en la descomposición LU. Y por lo menos aquí dice que Julia tiene 0,26, mientras que por lo menos C tiene un 0,25, o sea que es muy eficiente comparado por lo menos con PurePython, que tomó mucho más, o con otras librerías de Python como NumPy, que toma 3.6, o sea, toma mucho más. Cython toma 0.228, claro, pero esto es un arreglo, o sea, esto es una matriz de 1000. Si tuviese una matriz mucho más grande, tomaría mucho más. Por eso, Julia es un lenguaje que está creciendo y que sería muy importante que se tome en cuenta a la hora de aprender.